Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Yo muy bien. Felices Pascuas. Pesas sameas para la cole. Y que tengan la mejor semana, lo digo de entrada. Y antes de que me cuelgue hablando de lo que venimos hablando, que es la noción de autoridad, el librito de Alexandre Koyev que venimos leyendo juntos. Ahí no lo tengo acá, está ahí. Bueno, si recuerdan, hoy vamos a hablar de los 4 tipos puros de autoridad, que ya vamos a ver cuáles son, y los vamos a vincular, como hace Koyev, con las 4 teorías que a lo largo de la historia se han desplegado sobre la autoridad, tomando en cuenta, y lo vamos a ver en este análisis, que esas teorías que pretendieron ser generales no lo consiguieron, porque si bien dieron cuenta y algunas con mucha aproximación, como la hegeliana, a los fenómenos autoritarios, a la noción de autoridad, al ser exclusivas, identificaron la autoridad solo con un tipo de autoridad, que es lo que Koyev pretende superar. Bien, antes de eso voy a hablar de Dios. ¿Por qué? De Dios o de la divinidad. Porque antes de pasar a desplegar estos 4 tipos básicos o puros de autoridad, que después los vamos a encontrar también componiendo fenómenos autoritarios mixtos, pero estos serían los irreductibles, quiero hacer llamar la atención sobre algo que dice Koyev, sobre la vinculación entre la noción de autoridad y la noción de lo divino, o de la divinidad, o de Dios, si lo queremos poner en esos términos. ¿Por qué se caracteriza, o cuál es la característica de la autoridad divina? Bueno, todo lo puede, pero a diferencia de lo que sucede con la autoridad humana, nosotros no solo no la resistimos, sino que ni siquiera tenemos la posibilidad de resistirla. Es inconcebible. Por eso lo solemos tomar como el prototipo de la autoridad. Y en la teoría teocrática, lo divino, la divinidad, o Dios directamente, va a aparecer como el fundamento y la legitimación de toda autoridad, muy especialmente la autoridad del rey, digámoslo así, prototípicamente. Nosotros nunca llegamos a sacralizar esa figura. No, claro, no es el faraón, no es divina. Por supuesto que no solo es humana, sino que también le corren las generales de la ley, porque el rey se muere, el rey sufre y le pasa lo que nos pasa a todos. Sin embargo, al darle un fundamento divino, teoría teocrática, la legitimamos de esa manera. Y Koyev ancla este modo que tenemos los seres humanos de concebir la autoridad y que puntualmente lo tiene la escolástica, pero ha sido muy generalizado, es que justamente la tendencia que tenemos a sacralizar toda autoridad. Quedémonos con eso, sacralizar toda autoridad, por esta identificación que hacemos. Bueno, muy bien, aclarado lo cual, vamos a pasar a desplegar los 4 tipos puros de autoridad, tal como los presenta Koyev. Esos 4 tipos puros de autoridad son la autoridad del padre, la autoridad del amo, la autoridad del jefe y la autoridad del juez. Rápidamente lo van a vincular, o lo vamos a vincular, con las 4 teorías de la autoridad. La del padre con la teocrática, la del amo con la hegeliana, la del jefe con la aristotélica y la del juez con la platónica. Siempre haciendo la aclaración que ni siquiera la hegeliana, dice Koyev, pudo dar cuenta de todo fenómeno autoritario, aunque se aproximó mucho a eso. Bien, quedémonos con esto: padre, amo, jefe, juez. Y ahora vamos a ver más en detalle en qué consisten estos tipos puros de autoridad.
La autoridad del padre. La autoridad del padre, prototípicamente, es la autoridad del padre, con mayúsculas, sobre el hijo. Es muy rápido el deslizamiento y la identificación que vamos a hacer con la autoridad de Dios. Muy rápida. No es lo mismo, desde ya, porque la del Padre la podemos resistir, la de Dios no. Bien, variantes de esta forma de autoridad o de este tipo de autoridad es la autoridad de los viejos sobre los jóvenes, la de la tradición sobre la innovación, la autoridad del muerto, autoridad del testamento, y la autoridad del autor sobre su obra. Todas estas son variantes de ese tipo puro de autoridad que es la del padre. El prototipo de esto es la autoridad del muerto. Suena raro decir que el muerto tiene autoridad, pero claro que la tiene, porque es una promesa que ata más y mucho más incluso que la autoridad del vivo. La autoridad del muerto tiene una característica, que es su fortaleza y su debilidad. O sea, es una autoridad fuerte y débil al mismo tiempo. Es más fuerte incluso que la autoridad del vivo, en el sentido de que un testamento, una promesa, nos ata mucho más incluso que una orden. Es así. Y es débil porque, claro, el muerto no está acá. ¿Qué característica tiene la autoridad del muerto como variante de la autoridad del padre? Que no podemos reaccionar contra ella. De ahí su fortaleza. De ahí su fortaleza. Bueno, muy bien, esto rápidamente lo vamos a asociar con la teoría, el fundamento teocrático de la autoridad. Padre, Dios, Dios, Padre. Bien, pasemos a la segunda. La segunda es la autoridad del amo, y enseguida les va a hacer el eco de la teoría hegeliana de la autoridad. Algunas de sus variantes son la autoridad del noble sobre el plebeyo, la autoridad del militar sobre el civil, la autoridad del varón sobre la mujer, la autoridad de el vencedor sobre el vencido. Como se trata de autoridad, y recuerden la definición de autoridad con la que nos quedamos, es la posibilidad de actuar sobre otro, teniendo ese otro la posibilidad de reaccionar, pero no actualiza esa posibilidad. Esa es la autoridad. Puede reaccionar, pero no lo hace. Bien, esa es la característica también de la autoridad del amo, del vencedor, porque es una autoridad que como tal no es mera fuerza, no es mero poder, sino no sería autoridad, busca ser reconocida. Concepto muy básico en Hegel, también en Hobbes, y que después vamos a analizar con más profundidad. Bueno, vimos entonces la autoridad del amo, hegeliana, la asociamos con la teoría hegeliana de la autoridad, y recordemos que la autoridad justamente no solo no es fuerza, la fuerza la desplaza, y conlleva el poder, pero no se identifica totalmente con el poder. Eso lo vimos en el video anterior. Un ejemplo que da Koyev es el Tratado de Versalles. Esa es, en principio, la autoridad del vencedor. Como dice un dicho alemán, sí, nos vencieron en el campo de batalla, y eso es innegable. Sin embargo, de eso no surgió la autoridad. Fue desconocida, no reconocida, fue un hecho impuesto de mera fuerza, y así resultó que no resultó, y resultó un gran desastre que siguió después. Ahí tenemos un ejemplo, el mismo que da Koyev. Muy bien, vamos al tercer tipo de autoridad, la autoridad del jefe. Esa nos remite inmediatamente a la teoría aristotélica de la autoridad, y la podemos vincular con la autoridad del duce, del Führer, del líder. Esa autoridad sobre la banda con mayúscula, estamos hablando con mayúscula.
es la autoridad del jefe sobre la banda, y algunas de sus variantes son la autoridad del superior, del director, del oficial sobre el inferior, subordinado, empleado, soldado. La autoridad del maestro sobre el alumno es una variante, la del sabio, la del técnico y la del profeta. Ahora bien, cuando nosotros tomamos tipos de variantes, como la del maestro sobre el alumno, e incluso la del jefe militar sobre el subordinado, o mejor dicho, sobre el civil, quizás esas ya no son tipos puros de autoridad del jefe, porque la autoridad del maestro sobre el alumno podemos tomarla como una variante de la autoridad del jefe, pero tiene grandes componentes de la autoridad del padre. Y grandes componentes también de la autoridad del juez, en muchos sentidos. O sea que eso ya serían variantes de ese tipo puro. Tal la autoridad del jefe como también la planteó Aristóteles, aunque equivocadamente dándola como agotando todo el fenómeno autoritario. Otro ejemplo que da de esto es la del jefe militar. El jefe militar tiene la autoridad del amo, pero la tiene sobre los civiles, ni siquiera la tiene sobre los subordinados militares, digamos así, o soldados, porque ahí aparecen otros elementos como la de la autoridad del padre y la del juez. Y algo similar sucede con la autoridad del maestro. Van a aparecer muchos componentes de la autoridad paterna. Muy bien, y la última es, de esos 4 tipos puros de autoridad, es la autoridad del juez. Y esto nos remite, recuerdan, a la teoría platónica, que fundaba la legitimidad de la autoridad, mejor dicho, la autoridad en la legitimidad. Por eso remitía a la idea de justicia, de equidad, la autoridad del juez. Para terminar, vamos a decir que algunas de sus variantes son la autoridad del árbitro, del censor, del inspector, la autoridad del confesor y la autoridad del hombre justo, que también es una autoridad blanda, porque lo es, pero no es juez, el hombre justo. Y en cuanto a la del confesor, para que veamos cómo ya entran a juzgar formas mixtas, tiene la autoridad del juez, pero también tiene la del jefe y también tiene la del padre. Sin embargo, no tiene la del amo. Aquí lo dejamos y nos vemos en el próximo video donde vamos a seguir trabajando sobre esto. Muchas gracias.